conexión y estamos ya grabando. Están llegando otras personas, bienvenidos también. Y hoy es martes 17 de mayo de 2022 y estamos en este espacio de análisis sociopolítico y opinión pública del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano. Saludamos a Maritza Mandujano, que también está desde Guadalajara, a Otilia Valdés desde la Ciudad de México, a Víctor, pues hay muchos Víctors, entonces no sé quién sea. Pero bueno, bienvenido también a René Valdivieso desde Puebla, Miguel Ángel Contreras de Querétaro, a Elisa Pérez Ortega desde Guadalajara también, Luigi Alvarado desde Hidalgo, y bueno, Víctor no lo conozco, y hoy vamos a tocar un tema pues muy relevante, el tema de la reforma, el proyecto de reforma electoral que el gobierno de López Obrador ha impulsado y pues que ha estado en el análisis general luego no con mucho detenimiento. Se tienen impresiones equivocadas. Por ejemplo, hay gente que dice que se eliminan los diputados plurinominales en esta propuesta de reforma político-electoral, porque no solamente es electoral. Y pues no se eliminan los plurinominales, sino al contrario, los que se eliminan son los de distrito, los diputados de distrito, y se reducen a 300, de 500 a 300 diputados. Voy a poner como introducción unas diapositivas. Quiero decirles que tenemos hoy a dos invitados también muy especiales, que es Carlos Lomano. Ahorita voy a decir pues su trayectoria, una semblanza, y Jorge Luis Esquivel Zubiri, que también son personas muy comprometidas y con mucha capacidad de análisis de estos temas, y yo también estaré dando mis opiniones respecto a este tema de la reforma electoral. Yo lo daré desde el punto de vista del CNPM, cada quien desde su punto de vista, ¿no? Voy a compartir las diapositivas que el mismo gobierno generó de reforma constitucional en materia electoral, que les decía que no es solamente materia electoral, es también política. 28 de abril del 2022, hace pues, menos de un mes, ¿no? Se crea, dice, el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que algunos dicen que se va a eliminar el INE y quizá nada más es un cambio de nombre, nada más que ahora se aclaran las consultas por lo de la revocación de mandato. Elección de consejeros y de magistrados electorales, esto sí es una novedad, mediante voto popular, o sea que los consejeros que ya no serían 11, sino serían 7, de lo que actualmente es el INE, y antes fue el IFE, ahora serían 11, y se propone en este planteamiento que sean electos por voto popular el primer domingo del mes de agosto y siendo los candidatos postulados por los poderes de la Unión. Hay quien ha dicho que, bueno, pues si el poder de la Unión, de la Cámara de Diputados, lo tiene López Obrador y el Ejecutivo también, y en parte pudiera tener una influencia sobre el judicial, pues los candidatos serán postulados por López Obrador, ¿no? Y el pueblo votaría. Habría que ver si eso implica una especie de campaña hay controversia sobre si los candidatos a consejeros y magistrados electorales harían campaña para ser votados, ¿no? ¿Y quién coordinaría esa elección? Desaparición de los OPLES y tribunales electorales locales y federalización de las elecciones, ¿no? Esto es, desaparecen los organismos electorales, organismos de participación ciudadana y elecciones de los estados y de sus propios tribunales electorales. Y dice federalización de las elecciones, eso parece un contrasentido, porque federal quiere decir que los estados confluyen en la federación, no que se centraliza en el gobierno, en una instancia única nacional, desde que era el INE. Acuérdense que era Instituto Federal Electoral y ahora es Instituto Nacional Electoral, y por eso ya no hay institutos electorales en los estados, sino OPLES, y ahora se pretende desaparecerlos y que todo sea el INEC, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Se eliminan los diputados plurinominales y se reduce el número de legisladores federales y locales, pasando la Cámara de Diputados a 300 diputaciones y la Cámara de Senadores a 96 senadurías. Obviamente implica un ahorro económico. Habría que decir que una cosa muy importante es cambio del modelo de la elección,
de diputados, senadores y ayuntamientos para que estos sean elegidos mediante el sistema de representación pura, o sea, todos serían plurinominales, de tal manera que el porcentaje de votos que obtenga un partido político será el porcentaje de legisladores o miembros de ayuntamientos que tendrá. Entonces será directa la representación, que fue una propuesta, por cierto, del Partido Mexicano de los Trabajadores desde hace años, nada más que el PMT decía que se hiciera así proporción directa y que desapareciera la Cámara de Senadores. Eso lo dijo en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores en los años 80. Reducción de los integrantes de los ayuntamientos de los municipios, estableciendo un límite de hasta 9 regidurías de forma proporcional a la población de cada municipio. Eliminación del financiamiento público ordinario de partidos políticos nacionales y locales y conservación del financiamiento público para campañas electorales, lo cual implica un 50% más o menos de disminución. Pero sigue la idea de darles dinero a los partidos, que es algo que en el CNPM pues no estamos de acuerdo. Ahorita voy a decir otra cosa, dice reconocimiento de posibilidad de implementar el voto electrónico, lo cual pues es una cosa que yo creo es muy importante, inclusive para los emigrantes mexicanos que puedan votar desde cualquier parte del mundo. Dice aquí, reducción de los tiempos en radio y televisión en materia electoral, suprimiendo los tiempos fiscales. Eso, por parte del CNPM, pues voy a adelantar que queremos que se aumente el debate de ideas en la radio y la televisión en lugar de reducirlo, y mejor que no se les dé nada o prácticamente nada de dinero a los partidos. Reducción al 33% de participación ciudadana para que la revocación de mandato sea vinculante. Esto de que se acaba de suceder, que estaba en 40%, pues que no sea tanto. Con una tercera parte que no esté de acuerdo con el presidente o el gobernador, aquí sería vinculante. Habría que ver eso lo que implicaría, ¿no? Y modificación a las excepciones constitucionales para difundir propaganda gubernamental, ampliando las excepciones para que se pueda difundir propaganda gubernamental que se considere relativa a servicios públicos y aquellos de carácter informativo con relación a los procesos electorales. Parece racional que los gobiernos no difundan pues, las cosas que están haciendo, el aeropuerto, lo que sea, pero pues desde luego esto que está propuesto se presta a que haya una especie de campaña que se suponga subliminal, que de subliminal tienden a no tener, pero de que miren, estoy presumiendo y estoy inflando datos o alguna cosa así para que los candidatos del partido sean beneficiados, ¿no? Y creación de la legislación única en materia electoral, conjuntando toda la normatividad en materia electoral en un solo instrumento normativo. Bueno, esto que le llaman federalización y que no es federalización sería centralización, ¿no? Los estados dejan de ser libres y soberanos en este aspecto para, pues, dependería plenamente del gobierno nacional, no de la federación. Recuerden, la federación es la conjugación de los estados. Esa es la introducción que quisiera hacer para empezar a comentar en materia. Y pues vamos a darles la palabra inicialmente a Carlos Román, después a Jorge Luis Esquivel Zubiri, y yo después haré algunos comentarios. Vamos a hacer dos rondas, decíamos, de más o menos 10 minutos. Carlos, Jorge Luis, y yo algunos comentarios, luego otra vez Carlos, otra vez Jorge Luis, rondas más breves que las que estamos acostumbrados, después diálogo con el público y al final un cierre de los invitados. Ese es el esquema que queremos seguir. Entonces, le vamos a dar una primera intervención de 10 minutos a Carlos Lomán, pero antes voy a decir, pues, quién es Carlos Lomán, ¿no? Déjenme comentarles que Carlos Lomán fue militante del PMT desde 1983, fue representante distrital del PMT en 1985, promotor del ingeniero Alberto Castillo para presidente de la República. También fue presidente posteriormente de la Comisión de Garantías del PRD en el Estado de México. Esto fue ya en 1996. Recuerden que el PMT desapareció como partido en 1987, se integró al Partido Mexicano Socialista, que duró pues, menos de 2 años, y luego este partido que integraba al Partido Socialista Unificado de México, al Movimiento Urbano Popular, y había varias organizaciones que confluyeron en el Partido Mexicano Socialista, y luego al relajarse la corriente democrática del PRI, que para postular a Cuauhtémoc Cárdenas, finalmente fueron a derivar en un solo partido que fue el PRD,
formado en 1989. Y ahí estuvo también Carlos Lomán. En el 97 fue integrante de la Comisión Nacional de Garantías del PRD y también en el 98. Después fue integrante del Comité de Servicio Electoral del PRD, o sea, eran las elecciones internas del PRD, que por cierto, pues se recuerdan muy controvertidas siempre, igual que las de Morena, o más que las de Morena, o por ahí más o menos, en el Estado de México. Integrante de la Comisión Estatal del PRD 2003 a 2005 en el Estado de México también, y candidato a presidente de este Comité Estatal del Estado de México del PRD en 2005. Representante luego del Partido Encuentro Social en el INE en el Estado de México y en el Instituto Electoral del Estado de México en 2014, de 2014 a 2018. Y finalmente ha sido diputado de la 60 legislatura en el Estado de México. Entonces, pues adelante, Carlos, unos 10 minutos más o menos, yo te digo cuando falte un minuto, y luego ya le damos la palabra a Jorge Luis, a quien haré también su presentación. Adelante, Carlos, por favor, con comentarios sobre esta reforma, este proyecto de reforma electoral. Sí, muchas gracias, Marcos. Muy buenas noches a todos los que nos acompañan, a todos los ciudadanos interesados que nos ven en las redes. Zubiri, gracias, Elisa, son los que alcanzo a ver. Muchas gracias, Marcos, y a todos los integrantes del Consejo Nacional del Pueblo Mexicano, que todavía conserva rasgos de frescura, de lucha mística en este país que tanto se necesita. La invitación que salió, o la autoinvitación que salió de parte en cierto grupo de WhatsApp, nos trae a este momento, pero Marco lo señala en un contexto no solamente técnico ni electoral, sino una perspectiva social. Y es por eso que además coincidimos. Ya hizo la relatoría de la infografía que hizo el gobierno de la República respecto a esta iniciativa, y yo retomando el diario oficial sobre la iniciativa de esta reforma constitucional en materia electoral, a mí me gustaría darle una cierta conducción, una visión propia para que no se pierda en la infografía ni en la versión, en la visión de comunicación social que tiene la iniciativa, sino darle un trasfondo de análisis y, ¿por qué no decirlo?, de trayectoria histórica, y como una propuesta que además que está inmersa en una serie de propuestas históricas, como ya lo mencionaba Marco, de varios grupos, varias perspectivas, y que ya se mencionará que no solamente es ver la reforma incremental o la reforma que se ha dado históricamente en México, sino también en un contexto de necesidades y visiones de sectores, de intelectuales, de opiniones públicas, de cómo debe de ser la democracia en México. En ese sentido, pues me parece que es necesario simplificar un poco o sintetizar la relatoría de objetivos, de objetos objetivos y de articulado que se establece en la iniciativa, para por lo menos expresar yo cuál es mi perspectiva respecto a esta iniciativa, que no voy a prejuzgar de antemano. Me parece en lo general una buena, objetivos o intenciones muy buenas, pero que sí habría que analizar, por lo que conlleva también algunas iniciativas o formas de iniciativa que pueden ser incluso contrarias a los objetivos que siempre se manejan en los discursos o en los argumentos o en los objetivos de todo plan, de toda idea. Es decir, una cosa es lo que se quiere demostrar, otra cosa es cómo se expresa, y otra cosa podría ser el resultado final. Y precisamente en el procesamiento de leyes legislativo, me parece que tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la forma? ¿Y cuál sería el resultado? Ver una perspectiva de resultado. La iniciativa inicia en la exposición de motivos con un objeto general y una serie de objetos específicos
Es que todo se invoca en la manifestación de la reforma constitucional para efectos político-electorales. Se describen una serie de 10 objetivos que también está inserta de buenas intenciones, muy abstractos, muy generales, y que se desglosan en una serie de 7 capítulos dentro de la exposición de los objetivos de esta reforma, y que a su vez se desglosan en todo un articulado del cual yo pretendo darle una metodología para que se exprese bien cuál es mi idea o cuál debería ser la idea de analizar esto. De estos 10 objetivos y 7 capítulos que engloban estos o que se intersectan en estos 10 objetivos, me parece que yo hago el acento en diferenciar muy bien la esencia y la necesidad de reformas, más si se trata de reformas constitucionales. En este sentido, yo englobaría estos 10 objetivos y todos los articulados en 2 perspectivas. Una, desde el punto de vista de la población, del pueblo, que son los sujetos a los que van dirigidos todas las reformas, es decir, a la población que constituye la nación mexicana. Y la otra que conforma el conjunto de entidades o de instituciones estatales que tienen como obligación siempre el bienestar, garantizar el bienestar de todas las acciones de Estado y de gobierno a través de sus diferentes poderes públicos, precisamente para desarrollar a la población. Ese es el objetivo del Estado, de los gobiernos, de las entidades institucionales y públicas, ya que si se desvía la perspectiva de la población, del beneficio de la población, pues luego se dan dinámicas que de alguna manera, aunque no son bien explicadas en la reforma, yo sí las reconozco, en el sentido de que se hace crecer una burocracia que se desarrolla a sí misma y que lleva a su vez un gran costo para la sociedad, cuando los recursos deben de ser destinados para la solución de los problemas de la misma sociedad. En ese tenor coincidimos con esa inquietud intuitiva de la iniciativa, que ya no es actual, esto ya tiene muchos años, decenios, de tratar de que los problemas de la sociedad sean prioritarios, más allá del engrosamiento del Estado o de las cuestiones burocráticas. Estos 2 bloques de iniciativas que yo los voy a manifestar así para no perdernos en los arbustos del bosque, sino desglosar este bosque de la siguiente manera. El primero, es necesario tener una visión que beneficie a la población. Y en este sentido, 3 o 4 objetivos, en general todos, pero de los 3 o 4 enumerados, se enfocan a la ciudadanía, a proveer una mejor democracia a la ciudadanía y al ejercicio de sus derechos. Se desglosa ya en la iniciativa una serie de entendimientos que nos hacen pensar o ellos ofertan que las reformas establecidas principalmente sobre la modificación de los órganos electorales y la forma de elegir, en este caso, a los integrantes del Congreso de la Unión y del Poder Ejecutivo, ya que el Poder Judicial no es electo aún todavía, conlleva de manera inmediata el beneficio directo a la población. Eso es materia de mucho debate, pero vamos a entender que si se retoma esa inquietud de la iniciativa de reducir recursos a organismos, a instituciones, para llevar un mejor beneficio a la sociedad, me parece de entrada que es beneficioso. Más si se puede simplificar de manera efectiva procedimientos e instituciones para este fin. Pero no se debe de perder tampoco con ese afán simplificador o reducción de recursos, no se debe de perder que también se deben de salvaguardar y hacer efectivos los derechos y garantías que ya están consagradas en la Constitución. Me parece que toda reforma debe estar centrada y en este sentido, salvo alguna cuestión que sí se logró y que no es resaltada, déjame decirle que no es resaltada, pero que ya leyendo el articulado
sí hay un beneficio por ahí a las candidaturas independientes que son contempladas dentro de la repartición proporcional que se establece en esta reforma dentro del esquema de las listas. Es decir, ya podrá haber diputados designados por lista también, o podríamos decir de manera proporcional. Es decir, aunque no ganen, hay ciudadanos que podrán llegar a ser diputados o senadores, no se excluye. En este sentido, me parece que también hay un gran vacío en este minuto, hay un gran vacío, no se tocó la garantía y la eficiencia de los derechos internos de la militancia. Y me parece que es algo que queda como deuda a la gran militancia, a los que trabajan de manera activa y proactiva por Un estos cambios. minuto. Así es. Entonces me parece que también es necesario resaltar lo que no está. Y hace falta una gran reforma de la vida interna de los partidos y de una democracia del sistema de partidos. Es cuanto al primer capítulo de lo que he englobado. Gracias. Sí, muchas gracias, Carlos. Y sí hay que subrayar esto de las candidaturas independientes, que se destrabarían un poquito de cómo se han manejado y la proporcionalidad también de las listas de candidatos independientes, de tal manera que algunos candidatos independientes entrarían a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores con esta reforma, que no tuvieran partido. Habría que ver los requisitos para ser candidato independiente. Bueno, vamos a darle ahora la palabra a nuestro compañero y amigo Jorge Luis Esquivel Zubiri. Antes de que él haga uso de la palabra, les quiero decir que él es maestro en Derecho por la UNAM, en donde también es profesor de asignatura en la FES Aragón, en la licenciatura en Derecho, y es docente en línea en la Universidad Nacional a Distancia, también en la licenciatura de Ética y Valores. Él se dedica a la educación y al activismo social, es vicepresidente de la Barra Latinoamericana de Juristas y Peritos, así como representante legal de Escafandra Enseñando al Ser, asociación civil. Es autor de diversas publicaciones por parte de Editorial Trillas, también ha publicado a través de Amazon, es bloguero, editor de contenidos en las redes sociales y editor de Wikipedia. Se ha desempeñado también como asesor parlamentario al servicio de diversos diputados locales y federales, así también como abogado ha incursionado en diversas materias, como son la electoral, la responsabilidad de los servidores públicos, la civil, la familiar, laboral y el amparo administrativo. Como experiencia laboral, pues ha sido asesor parlamentario en el Congreso de la Ciudad de México, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, se desempeñó como representante del partido en el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México y fue secretario de Asuntos Jurídicos en partidos políticos, asesor jurídico en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y de la Comisión de Juventud del Congreso de la Ciudad de México. Ha sido asesor parlamentario de diversos diputados locales y federales, ya había yo mencionado. Trabajó en la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, fue enlace de transparencia y también fue responsable del sistema de administración de archivos y líder coordinador de proyectos encargado de cumplimiento de juicios laborales de amparo y de nulidad. También trabajó en la Contraloría General del Distrito Federal, tuvo a su cargo el módulo de quejas en la delegación Iztacalco y fue jefe de quejas y denuncias en la delegación de Milpalta, también director de quejas y denuncias de la Procuraduría General de Justicia del entonces Distrito Federal. Adelante, Jorge Luis, por favor, con tu opinión sobre este proyecto de reforma electoral. Una primera participación, unos 10 minutos, por favor, Jorge Luis. Gracias por estar. Gracias, Marco Eduardo, por la invitación al Consejo Popular. También le agradezco. Saludos a todos los presentes. Es un tema muy interesante que tenemos que irnos al antecedente histórico. El cambio de denominación del INE, la propuesta es por INEC, Instituto Nacional Electoral de Consultas. Pero antes del INE estaba el IFE. Y antes del IFE existió la Comisión Federal Electoral. Y antes de la Comisión Federal Electoral, la Comisión de Vigilancia Electoral. Y antes, los municipios que organizaban las votaciones. Y antes eran las parroquias, las iglesias, las que se dedicaban a llevar a cabo el proceso electoral.
Ha sido una evolución centenaria de muchos años. La demanda democrática, la demanda de elecciones limpias, fue uno de los motivos que llevó a desembocar la Revolución Mexicana con Madero. La primera ley electoral del siglo XX fue una ley que promovió Madero en 1912. Y esta ley, después llegó Carranza en 1918, otra ley electoral, y en esta ley electoral le correspondía a los municipios organizar las votaciones. Cada ayuntamiento organizaba las votaciones, pero este sistema cambió a partir del 51, cuando se federalizó el derecho electoral. Eran muchas las quejas de trampas, fraudes, carruseles, ratones locos y todas estas mapaches, todas estas leyendas negras que se organizaban en los ayuntamientos, que por eso el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación, crea la Comisión Federal de Vigilancia Electoral. Fue esto en 1951. Llegó una ley electoral en el 73 con Luis Echeverría, donde lo importante de esta iniciativa fue reducir la edad de votación de 21 años a 18. Estaba muy fresco el movimiento estudiantil de 1968. También durante la época de Echeverría, continuando la tradición en su momento de López Mateos, quien también promovió una reforma electoral a la Constitución, se amplió la Cámara de Diputados a la existencia de diputados de partido. Bastaba con que un partido obtuviera 2.5% de votos para que tuviera derecho a una bancada de 5 diputados. Esta reforma la propuso en su momento López Mateos en el 61 y fue lo que permitió a partidos políticos como el PAN, como el PPS, el Partido Político de la Revolución Mexicana, tener sus pequeñas bancaditas de 5 diputados. Pero la hegemonía era predominantemente priista. Llegamos al 77, entramos a un proceso de crisis electoral cuando José López Portillo fue el único candidato presidencial, cuando se reforma la Constitución, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral cambia a Comisión Federal Electoral, subordinada al secretario de Gobernación, pero era una mesa integrada por representantes de los partidos políticos y establecen reglas del padrón electoral, mesas directivas de casilla, la división del país en 300 distritos, se amplía la Cámara de Diputados a 400 diputados, 100 plurinominales, 300 diputados de mayoría relativa. Esto era 400 diputados. Esta reforma entra en vigor en 1979, lo que permitió la aparición de nuevos partidos políticos. Muchos de ellos inclusive fueron partidos prohibidos por el gobierno, tanto del ala izquierda como del ala derecha. Hablamos del Partido Comunista Mexicano de vertientes estalinistas hasta el Partido Sinarquista, ¿no? De vertientes de la falange española, ¿no? De la derecha. Esta reforma electoral promovida durante la administración de López Portillo cambia, de López Portillo cambia en el 86, en el periodo de Miguel de la Madrid, donde se amplía la Cámara de Diputados de 400 a 500 y se crea una nueva ley electoral, el Código Federal Electoral del 86, que se puso a prueba en el 88, en esa histórica elección del 88. Se crea el colegio electoral, eran cuando los diputados autocalificaban sus triunfos, sus derrotas, y se establece un tribunal, el Tribunal Federal de lo Contencioso Electoral. Y bueno, fue una votación polémica, la votación del 88, ya conocemos todos la historia.
hay una reforma así radical en la administración de Carlos Salinas de Gortari, la creación del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en 1990, la aparición de la credencial del elector, la ampliación del Senado de la República de 64 senadores a 128 senadores. Y entonces entramos a la época moderna, 90-93, reformas constitucionales, llegó una reforma en el 96, esta reforma del 96, el Tribunal Electoral pasa al Poder Judicial, el IFE se hace autónomo de la Secretaría de Gobernación, y luego viene la reforma del 2007, que nace por la crisis postelectoral de la polémica votación del 2006, sobre todo por la participación de las televisoras. La sentencia que dictó el Tribunal Electoral del 2006, si bien no le dio el triunfo al candidato hoy presidente de la República, esa sentencia es muy clara. Hubo una influencia de los medios de comunicación, televisión, radio, que influyeron en la derrota y en el triunfo de un candidato sobre el otro. A partir del 2007 es cuando el IFE toma control de los medios de comunicación, administra los poquitos tiempos que ya de por sí el periodo de Vicente Fox le había quitado a la radio y la televisión. Y entonces esta reforma fue muy criticada, 2007, llegamos al Pacto por México, 2014, sube el umbral de 2 a 3% para que los partidos puedan conservar su registro, una reforma para que los partidos pues se conservaran y no nacieran nuevos partidos, excepto Morena, que es un caso inédito, partido de reciente creación que logra llegar al poder en menos de 6 años de su creación. Eso es a grosso modo la historia del derecho electoral. ¿Qué propone ahora el presidente de la República? Lo propone de manera unilateral. Yo no observo que hay una agenda nacida en la oposición. Es una propuesta nacida dentro del oficialismo que parte de esta concepción ideológica que tiene el presidente a lo que él llama austeridad, que significa gastar poco, a lo que muchos llaman su ejercicio presupuestal, que es no ejercer el recurso público. Las finanzas públicas del Estado mexicano van aumentando. Entonces, el decir que se gasta mucho en votaciones, bueno, es una cuestión que hay que valorar cuantitativamente si en verdad es cierto. Este criterio de austeridad puede llevarnos a criterios quizás un poquito absurdos. Si se trata de elecciones caras, entonces hagamos credenciales de elector de cartulina, de cartón. Parte del gasto es efectivamente una estructura burocrática, pero bueno, es una estructura que, como ya dije, fue naciendo paulatinamente por parte de la experiencia propia del derecho electoral mexicano. Reducir el Senado, reducir la Cámara de Diputados, bueno, está bien, pero yo abocaría que hay otras cosas que no se tocan. Se habla de la revocación del mandato, ¿por qué no tocar temas como la reelección? ¿Por qué no hablar de reelección? Y no pensando en el 2024, ¿por qué no establecer un calendario para el 2042 ya que se permita la reelección? ¿Por qué no hablar del derecho del voto de los ministros religiosos? Tomando en cuenta que participaron varias iglesias cristianas, y el voto religioso es evidente, entonces, ¿por qué no reconocer esa realidad? Financiamiento de los partidos políticos, porque ese es un tema también muy polémico, Uno tiene la idea de que un partido político genera más recurso público, ¿no? Eso no es cierto. Es una misma ¿Quedaría bolsa, un minuto? es una misma bolsa que para un partido, o para 10 partidos, o para 100 partidos. Habría que ver nuevos mecanismos de derecho electoral que, bueno, ayuden a que contribuyan a la opinión pública, a la legitimación de la transmisión del poder, ¿no? Básicamente sería eso, en esta primera intervención, lo que tengo que decir, ¿no? Gracias, Jorge Luis. Bueno, me parece muy buena la reseña histórica. Me desconecté unos segundos y falló un poco el internet, pero me parece muy buena la reseña histórica que hiciste.
y que en este comentario que yo haría, me quisiera ir un poco, bueno, no un poco, mucho más allá, porque pues cuando inicia la organización de la vida política humana, eran los estados-ciudad, las polis, sobre todo en la época griega, y lo equivalente en la India o en Egipto. Bueno, ya estaban ahí los faraones en el caso de Egipto. La democracia ateniense era por ciudad, no había lo que hoy pudiéramos decir federación. Y se juntaban los hombres, no las mujeres, y pues decidían los asuntos de la ciudad. El consejo como aquí en Mesoamérica también el consejo de ancianos, ¿no? Ahí había el consejo de hombres libres, los esclavos y las mujeres y los niños, pues no participaban en la democracia ateniense. Y luego viene todo lo que es la etapa de la Edad Media, ¿verdad? Donde la iglesia toma un papel muy importante y los reinos. Y es justamente hasta el siglo XVIII donde surge lo que hoy se considera como la democracia, ¿no? Tanto Lorenzo Córdoba como Ciro Murayama piensan que vivimos una democracia plena porque como hay elecciones y teóricamente se respeta el voto, entonces estamos en una democracia. Y esta forma de democracia se origina con la Revolución Francesa, cuando quitan al rey y se establece la Asamblea Nacional y los partidos, los jacobinos y los girondinos, la izquierda y la derecha. Y es interesante analizar qué pasó después de la Revolución Francesa en los siguientes 10, 12 años, porque fue la década del terror. Guillotinaron a Danton y Robespierre guillotinó a Danton y luego otros guillotinaron a Robespierre hasta que llegó Napoleón y se hizo emperador. Entonces esa democracia que hoy tenemos es una democracia de mucho arrebatos por el poder y de sangre, de muerte, de pasiones enconadas unos contra otros, al grado de que pues en el caso del CNPM decíamos al principio, ¿y qué seremos un partido político? Decimos, no, los partidos ya están muy desprestigiados y además, en cuanto te haces partido político con registro, empiezas a pensar en presupuesto, en votos y pierdes la esencia de las luchas sociales, de las luchas populares. Entonces, estas reformas electorales aparentemente son avances, ¿no? Bueno, sí han sido avances porque como estaba el PRI gobierno en los años, pues los primeros 50 años del PRI, de 1900, desde Álvaro Obregón hasta la reforma de López Portillo, pues el PRI era el único que tenía recursos económicos, ¿no? Y desde entonces se establecía que les daban, pues, tinacos, bultos de cemento, se creó el clientelismo y puestos en el gobierno, ¿no? ¿Quieres trabajar? Pues afíliate al PRI y ya estás en el gobierno. Y mucha gente, mi abuela entre ellos, decía, pues yo tengo que votar por el PRI porque estoy en el gobierno, ¿no? Entonces se daba eso. Y lo que la sabiduría ahí de Reyes Heroles al final del sexenio de López Portillo fue decir, pues hay que darles un poco a todos, ¿no? Y el mismo Partido Mexicano de los Trabajadores en el que yo participaba entonces, pues entró al registro electoral y empezó a tener diputados y a tener un poco de presupuesto, nada más que ahí los diputados, o sea, el presupuesto lo administraba el partido, que fue un ejemplo histórico de que a los diputados no se les daba la cantidad de dinero que les estaban pagando, sino que todo eso lo daban los diputados, los primeros 5 diputados del PMT lo daban al partido y el partido les daba un sueldo, pues como lo ganaban otros militantes del PMT profesionales, un sueldo básico, y lo demás era para el desarrollo de la causa. Cuando esto deriva en el PRD, con la reforma, bueno, estuvo muy importante después de los zapatistas y del fraude del 88, la reforma del 96 que tú comentabas, Jorge Luis, pues fue muy importante por esta independencia relativa del IFE, del gobierno, y porque aparentemente todos los partidos iban a entrar en equidad, nada más que unos tenían más dinero que otros. Esta paradoja, ¿no? El partido que ganó la vez pasada hay que darle más dinero, y pues empezó la descomposición, empezaron los partidos negocio, ¿verdad? Como el Verde, como muchos, pues, y en cierto sentido, todos los partidos se fueron haciendo partidos negocio.
y entonces ya es un fenómeno lucrativo, ¿no? Hay muchos partidos han transitado en hacer esta especie de negocio político y por eso pues no les gusta mucho eso de que les quiten sus prebendas ahora con este proyecto de reforma política que pretende reducirlas al 50%. Y yo creo que las prebendas deberían reducirse al 5 o al 10% como máximo en dinero, a lo mejor para un poquito de apoyo logístico, pero en esencia debería ser apoyo para difundir ideas y es lo que menos se hace. Se hicieron partidos comerciales, empezando, hacen eslogan, hacen ¿no? La 4T, la cuarta transformación, digo también Morena ha hecho sus eslogan, no hay cuarta transformación, el capitalismo y el presidencialismo y el modelo político sigue intacto. Ahorita con esto, que por cierto creo que fue trabajó en este proyecto de reforma electoral Pablo Gómez, que viene de la izquierda, porque si vemos quien está en los puestos de poder, en la mayor parte de los puestos de poder, no proviene del PMT, ni del PSUM, ni de los partidos de izquierda, el PRT, están los en general, están los de la corriente democrática del PRI, o sea, seguimos gobernados por el ala izquierda de lo que era el PRI en los años 80 y antes, no por la izquierda. Pero bueno, dentro de eso, Pablo Gómez es uno de los que ha subsistido, como Alejandro Encinas, y él es parte de autor de este proyecto, y me parece rescatable o relativamente rescatable esto de que haya diputados plurinominales, esta propuesta del PMT de que sea proporcional directa y lo de los candidatos independientes que entren a listas también me parece que es un avance, un pequeño avance. Sin embargo, ahí se da un fenómeno interesante que no dije, o un planteamiento interesante que no dije en la introducción, que es que los diputados ya no serían electos por distrito, sino por partido, pero no a nivel federal, sino por estado. Entonces los diputados entrarían a ser representantes de cada estado. Y por lo tanto, ahí hay un tema interesante, profundo, que es que los senadores se supone que son los representantes de los estados en la federación. Pero si los diputados ya son representantes de su estado, se cumple la otra parte de la propuesta del PMT, que no haya cámara de senadores, que sea una sola cámara donde se tomen las decisiones. Pues nosotros decimos en el CNPM por consenso. Los partidos tienen dificultad para dialogar y para lograr consensos porque están a la rebatinga de a ver qué me toca, no, se intercambian prebendas, ¿verdad? Oye, yo te doy esto y tú me das esto, se hacen alianzas de conveniencia y es una descomposición tremenda. El sufragio efectivo que planteaba Madero no ha sido efectivo, ¿no? No ha sido efectivo porque pues se ha descompuesto. Entonces, en resumen, nosotros en el CNPM estamos proponiendo una democracia directa, ya no una democracia representativa, que haya asambleas comunitarias que generen 3 delegados cada asamblea comunitaria a la asamblea municipal. Las asambleas municipales se reúnen, generan un consejo coordinador, un coordinador general, ya no presidente municipal, y las asambleas municipales envían 3 delegados a la asamblea estatal. Y lo mismo, hacen un consejo estatal, un coordinador estatal, pero ya no es gobernador. Quien manda es la asamblea, quien gobierna es la asamblea, por eso hablamos de autogobierno. Y las asambleas estatales podrían enviar, digamos, 9 para más o menos hacer equivalente a 300 diputados, pero en este caso serían delegados a la Asamblea Política Nacional, y en la Asamblea Política Nacional se genera el Consejo Coordinador y el Coordinador General Nacional, que ya no sería el presidente. Y entonces hay revocación de mandato inmediato, y ese tipo de democracia, además de que sería muy barata, permitiría el diálogo y el consenso. Los partidos podrían seguir subsistiendo ya sin prebendas, con acceso a radio, televisión y prensa, pero para generar ideas, ¿no? Esa es la alternativa que nosotros vemos. Mientras dure esto que viene de la Revolución Francesa, los partidos se van a denostar los unos a los otros. Miren que en Cherán, una de las cosas que hicieron para poder hacer un autogobierno y que les ha funcionado de manera interesante fue deshacerse de los partidos, porque los partidos, dicen ellos, dividían a las familias, dividían a las comunidades, porque están tratando de jalar votos. Por eso estamos planteando este nuevo modelo. Bueno, está obviamente a consideración de nuestros 2 invitados, Carlos Lomán y Jorge Luis. Le damos nuevamente la palabra a Carlos para otros 10 minutos, por favor, Carlos.
Gracias. Para hacerlo de manera ejecutiva, vamos a hacer un checklist, pero no antes sin reiterar que desde el punto de vista de las personas militantes, los ciudadanos que realmente hacen la política desde la calle, desde el piso, tocando puertas, caminando calles, prácticamente no les llega en esta reforma el reconocimiento. Llámese militantes, simpatizantes o cualquier persona que de manera espontánea quiera trabajar por una candidatura o para una candidatura. Hay un gran vacío que se debería de reforzar con el reconocimiento de los derechos humanos políticos, que si bien quedan articulados en la Constitución, incluso de manera, ya revisando el articulado de esta propuesta, yo no sé quién haría esa propuesta, para mí no es una virtud, no es una virtud esta propuesta. Desde el punto de vista de la militancia, primero porque hay un vacío de reconocimiento de los derechos políticos electorales de las militancias, y enseguida porque por ahí hay un artículo que está que prácticamente borra y ratifica, con lo cual ya está establecido que las autoridades no pueden invadir la vida interna de los partidos. Eso ya está establecido, pero en lugar de reconocer la deuda que se tiene a la militancia, pues se refuerza. Y me parece que incluso se quita de la Constitución todavía vigente que las autoridades solamente lo harán, intervendrán en la medida que lo establezca la Constitución. Bueno, pues ahora esta propuesta ni siquiera reconoce el marco constitucional. Aguas con esa trampa. Bueno, pero paso al otro bloque, que es precisamente verlo desde el punto de la militancia y del pueblo gobernado, porque así está la realidad. Posteriormente iremos analizando propuestas como la tuya, Marcos, pero ahorita la realidad es esta, que tenemos que ver el poder institucional y de facto, que es el que gobierna a la población. La propuesta que hace son interesantes, retoma principios esenciales, como tú decías, ya desde que se establecían desde el PMT, como es el cuidado de los recursos para el pueblo, no para castas ni para oligarquías o usufructuadores de los recursos públicos con el pretexto de la política, sino retirarle las prerrogativas ordinarias, los recursos ordinarios a los partidos políticos. Se reconoce en esta, y esa es una virtud de esta iniciativa, se reconoce que los partidos no funcionan. ¿De qué sirve tantos cientos de millones o miles de prerrogativas, tanto federales como locales, si los partidos no realizan las funciones establecidas en la Constitución? Entonces, esto ya es un reconocimiento. Si se les quitan esos recursos públicos, mejor que se destinen a obras o a cuestiones que les beneficien de manera más directa, que resuelvan la problemática nacional. Eso hay que reconocerlo en esta iniciativa. Se reconoce, no obstante, dar prerrogativas para campañas, pero no obstante que se señala que se garantizan libertades y efectiva participación de la ciudadanía, hay una marginación, todavía se conserva la marginación a las candidaturas independientes. Ya viene el articulado. Vámonos a la otra. Damos por supuesto que no aplaudimos, reconocemos la necesidad y la inquietud de quitarle los recursos ordinarios a los partidos, salvo, y esa es una idea propia, de que sí debe haber recursos, pero para destinos a la defensa de la militancia y de la ciudadanía que se postula por esta vía. Ahí sí deberá de garantizarse un órgano interno con recursos públicos para que esté cuidando los derechos humanos político-electorales de los ciudadanos. Bueno, respecto a las otras, al otro bloque, señalar desde mi punto de vista que los partidos deben de ser tratados como autoridades, porque en los partidos sucede como en los sindicatos o en otros órganos reconocidos todavía por el derecho vigente, como islas, como entidades públicas que no obstante ellos hacen su cosa nostra ajeno al Estado de Derecho, a los derechos reconocidos por la Constitución. Y desgraciadamente esa es otra trampa que se establece en este proyecto. Cuidado con eso precisamente, que se tiene que dar a conocer las virtudes, pero también algunas trampas que se podían establecer, que se están señalando. Yo no sé quién redactaría esta iniciativa, que por supuesto por indicaciones del presidente de la República
se reconoce la necesidad de bajar el aparato burocrático y destinar los recursos a la satisfacción de las necesidades, más que a burocracias. Sino que además la famosa lista, que si bien es una cuestión que se debe de repensar en los términos que están establecidos aquí, Marco, lo que provocaría una lista de candidatos y no elegirlos por distrito, si no se salva, si no se depura, si no se sana, si no se rectifica la democracia interna en los partidos, se continuaría desarrollando una antidemocracia interna, porque con conocimiento de causa sabemos cómo se designan las candidaturas, si no funcionan los órganos internos de los partidos o se abusa de esas facultades de los órganos internos. En consecuencia, ¿quién elegiría a los candidatos en esas listas? Si no se resuelve la democracia interna de los partidos, se lleva a un vicio peor o contradictorio a los objetivos que pretende esta reforma satisfacer, que es llevar una democracia efectiva a la población. Sin embargo, hay en el Estado de México un ejercicio muy interesante en el cual se eligen diputados no plurinominales, sino de proporción por distrito. Es decir, que sin necesidad de que se fortalezcan las candidaturas que no hacen campaña, sí se podría fortalecer las candidaturas por distrito más cercanas a la elección territorial y que hicieran campaña a los candidatos, salvando esta experiencia que tenemos en el Estado de México, de otorgarle el cargo a los candidatos que tengan el mayor porcentaje en su distrito hasta alcanzar el porcentaje total que haya obtenido cada partido. Esta es una experiencia que ya se ha vivido, se debería de retomar y la vamos a estar impulsando desde nuestras trincheras. La otra iniciativa es los congresos locales y los municipios. Me parece que en el caso se aplica lo mismo que comento para los congresos locales, continuar haciéndolo por distrito, pero por porcentaje, por mayor porcentaje obtenido. Y en el caso de los municipios, me parece que aplica el porcentaje, porque las mayorías del todo o nada, me parece que abonan a la verticalidad y autoritarismo presidencial, incluso hasta en los municipios. Esos esquemas y recalcar mucho que también es benéfica la reestructuración del INE con la unificación de los órganos. La experiencia nos ha establecido que lo que se desarrolla en los organismos públicos locales simplemente reproducen y obedecen a la verticalidad que se tiene desde el INE en Tlalpan, las oficinas de Tlalpan. Es decir, no abonan mucho a ese federalismo. Es una discusión que tenemos que tener respecto al federalismo en México, porque está establecido en la Constitución, pero me parece que esto no es nuevo, ya está establecido en varias legislaciones, en varias temáticas, y que es materia de debate. Pero en este caso me parece que sí es beneficioso para recuperar recursos públicos. Reitero nuevamente, tenemos que cuidar y observar nuestra perspectiva desde la militancia, desde la población, más que desde el punto de vista de los órganos burocráticos, que en este caso coincidimos en bajarle los recursos para llevarle esos recursos a la población, pero sin demeritar, sin afectar los derechos humanos político-electorales de la población, y por el contrario, reforzar más la democracia interna, tomando en cuenta que los órganos internos de dirección de los partidos también son autoridades y también afectan derechos. Y cuidar esas trampitas que hay por ahí. Habría que ver quién redactó esta iniciativa de buena fe del presidente y que en algunos casos le hicieron la malobra. Es cuanto por el momento. Sí, muchas gracias, Carlos. Pues, ¿cómo ves, Jorge Luis? Pues hay coincidencias. Yo creo que casi lo que ha dicho Carlos Loman, en muchas cosas coincido. Sí, hay algo bueno en la reforma, en la iniciativa de reforma del presidente, reconocer el fracaso de los partidos políticos. Pero miren, tiene su razón de ser. Cuando se hizo la reforma del 79, se buscó el financiamiento público como un derecho de cualquier organización ciudadana que quisiera, que aspirara a ser partido político. Y se establecieron reglas para el registro condicionado, el registro definitivo, la modalidad de partido político que conocemos, la modalidad de asociación política con derecho también a financiamiento.
Y bueno, dar una cuota mínima de representación a los partidos chiquitos. Por eso la Cámara de Diputados se amplió en cuanto a los espacios plurinominales. Fue muy acertada la reforma del 77, del 86, porque buscó eso, tuvo ese objetivo. Cuando entramos a la crisis del 88 y en el 94, con el triunfo contundente de Ernesto Zedillo, el expresidente Zedillo reconoce que su triunfo fue legal, pero dice fue inequitativo. Y entonces, ese histórico año del 94, por todo lo que habíamos vivido en el país, el levantamiento zapatista, el asesinato del candidato del PRI, motiva a lo que parecía que iba a ser la última reforma electoral del 2006. Ahí se planteó un tema a la mesa, el PRI y los demás partidos. O el PRI no recibía recursos públicos, o todos los demás partidos políticos iban a tener los mismos derechos de financiamiento público. Y se optó por lo segundo. Y entonces aquí, como diría acertadamente Loman, pues se pervierte la política, se burocratiza la militancia, digamos, entra ya la cuestión de los dineros, lo que va corrompiendo, el espíritu militante, se van formando clientelas. El financiamiento público ¿cuál es el objetivo de que haya financiamiento público? Así como se destina dinero a la educación, a la salud, a determinados servicios públicos. El Estado mexicano parte del principio de que la política tiene que ser un ejercicio democrático, independientemente de la clase social a la que se encuentre una persona. Si prohibimos y desconocemos el financiamiento público, estamos condenando a que únicamente las personas que tengan la vida resuelta puedan dedicarse a la política. Porque las personas tienen necesidades de trabajar, de sobrevivir, pasar al día, y entonces dedicarse a una actividad política, bueno, pues implica pues erogar recursos, y entonces el financiamiento público da esa garantía de que haya personas que se puedan dedicar a la política, inclusive dedicarse de tiempo completo. Eso no me parece reprochable, se me hace, digamos, algo bueno, algo éticamente correcto. Pero ¿cuál fue el problema? El problema es que encontraron en los partidos políticos este modelo de negocio, donde pues una empresa para recibir dinero, pues hay que vender, y aquí los partidos políticos se volvieron empresas y vendían sus votos en las cámaras de diputados. Se corrompió la política, hubo partidos monstruosos, se hicieron negocios y no se dedicaron a formar cuadros. El financiamiento de los partidos políticos fue tan monstruoso que en el año 2006, y ese es el valor histórico de la sentencia de aquel entonces, que dictó el Tribunal Electoral. El Tribunal Electoral dice que los partidos políticos tuvieron tanta lana que contrataron espacios publicitarios en radio y televisión, y eso influyó en las preferencias electorales. Entonces, se volvió todavía un modelo perverso, financiamiento, televisoras, manipulación del voto a través de la propaganda masiva, corrupción de los partidos, y entonces se perdió la esencia. ¿Cuál es la esencia? Formar ciudadanos. Más que militantes, formar ciudadanos, formar opinión pública, valores en la ética pública, que los ciudadanos sepan debatir, que sepan dialogar. El sistema de partidos realmente ha fracasado porque hoy en día los ciudadanos se insultan en las redes sociales y no hay agenda. Y los asuntos importantes de la agenda pública, pues no hay agenda, no hay proyecto, no hay una visión de país, de democracia. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, yo soy de la idea, yo voy más allá. Qué bueno que se propone la desaparición del financiamiento
de partidos, pero yo diría que más que proponer la desaparición, hay que cambiar las reglas de financiamiento. Hay que desaparecer con los partidos burócratas, partidos, instituciones burocráticas. Porque eso de que esté la familia del líder del partido, pues como que no es lo más sano ni lo más correcto. Que se perpetúen personas que tienen no años, décadas representando un partido, no es sano para la democracia ni para la formación de cuadros. Tener una generación de políticos viejitos también, sin ánimo a los adultos mayores, tampoco es correcto porque se tiene que renovar la clase política. El sistema político mexicano se pervirtió desde que nació el PRI. El PRI crea un concepto de partido político estilo PECUS, partido de Estado. Y entonces el PRI es un partido de Estado. Cuando se hacen las reformas electorales de los últimos años, hablo del 96 en adelante, se van creando también partidos, pero siguiendo el modelo de PRI. PRI chiquito, PRI mediano, pero son PRIs. Es un PRI clonado en otros PRIs. Y entonces llegamos a la competencia electoral con muchos PRIs. Inclusive los vicios electorales del PRI se transmiten a otros partidos. ¿Y qué ocurre? Que no hay partidos políticos municipales, no hay partidos políticos regionales, no hay partidos políticos realmente locales. El sistema está tan monstruosamente diseñado que un partido político nacional, solamente por obtener el registro nacional, ya tiene representación en la península de Baja California o de Yucatán, aunque ahí no tenga militantes. Aunque ahí puede tener representación y designar candidatos en el desierto, aunque ahí no haya militantes. Y eso está mal, porque se crean cuotas de poder, burocracias que no sueltan el poder. Entonces sí, yo sí estaría, digamos, veo favorable ahí la reforma del presidente en ese sentido, establecer reglas claras del financiamiento. Ahora bien, decía Loman, la cuestión de los derechos de los militantes, totalmente de acuerdo. No puede haber partidos políticos cerrados. Hay partidos que inclusive cierran las afiliaciones. Partidos políticos que de manera monstruosa quieren controlar los órganos de decisión en manos de un grupo o de una familia o de una corriente que impide que los partidos sean eso, canales de expresión democrática. Cuando entramos a los procesos de designación de los candidatos, pues vemos hechos monstruosos, lo que llaman el chapulineo, gente que no tiene méritos, que no tiene carrera, que no tiene trayectoria, de repente son candidatos y son perdonados en todos sus antecedentes. Un minuto. Como acertadamente dices, Marco Eduardo, ¿no? Nos sigue gobernando el PRI de izquierda, pero es el PRI. Entonces, no se creó ni se destruyó, simplemente llegó a su cuarta transformación, ¿no? Del propio PRI. Sería todo y me reservo las conclusiones. Muchas gracias, Jorge Luis. Pues a mí me preocupa porque hay una especie de trampa también en este proyecto, porque miren, la clientela del PRI eran decía, los tinacos, las despensas, los bultos de cemento y cosas por el estilo. Ahora se sabe y no es descabellado pensar que una ayuda para los adultos mayores, para las mujeres, las madres solteras, para los discapacitados, para los jóvenes construyendo el futuro, para los niños en la escuela, sus uniformes o sus útiles, pues ahora ya está institucionalizada esta especie de asistencialismo que establecía el PRI en aquellas épocas de campaña, pues ahora ya está sistematizado. Entonces, si se les quita el dinero a los partidos como se pretende, y que a mí me parece bien, yo repito que habría que quitárselos y en todo caso darles la misma cantidad a todos los partidos, porque son competidores que debían tener pues, las mismas condiciones, ¿no? Que al que va mejor, al jugador más fuerte le dan ventaja de 100 metros con el dinero, ¿no? Entonces debería ser algo equitativo, pero yo estoy muy de acuerdo con esta segunda parte de la exposición de Jorge Luis, porque nos refleja que pues hay mucha descomposición y que el cambio que pretende el proyecto de reforma electoral
no es esencial. O sea, es seguir jugando a lo mismo, más o menos. Y como decía Albert Einstein, ¿no? Si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. El diseño electoral está hecho para corromper. Necesitamos cambiar esa forma de diseño electoral, ¿no? Yo no estoy de acuerdo tampoco en la centralización que se pretende. Sabemos todo lo que significó la lucha por el federalismo, que nunca se ha podido desarrollar en plenitud en nuestro país, pero este modelo que la propuesta de reforma electoral habla de federalización, en realidad le habían de poner centralización, es un centralismo, ¿no? Para mí sí sigue siendo relevante que los estados sean libres y soberanos y que a pesar de que en la propuesta constitucional que tenemos queremos dejar el nombre de Estados Unidos Mexicanos para llamarle República Federal y Pluricultural de México, donde sí hay un verdadero federalismo, pero el nombre de Estados Unidos era esa idea de la federación, cada estado con su soberanía, y más si se pretende una elección de candidatos por estado. Entonces, esta descomposición que reflejan los partidos no se ve que se vaya a resolver, ni tampoco está bien eso de que el poder ejecutivo, legislativo y judicial sean los que proponen a los candidatos al Consejo Nacional de Elecciones y Consultas, pues porque obviamente también es centralización. Entonces necesitamos realmente municipalizar, federalizar el poder, hacerlo colegiado. Yo digo por ahí en algunos de mis comentarios en Facebook que el diseño de las elecciones propicia el narcisismo, hace que los más narcisistas se quieran sentir candidatos y además lo cultiva, ¿no? Porque ya una vez siendo candidato, ahorita ya hay quien piensa que Marcelo Ebrard es el así como, uy, maravilloso, otros que piensan que Sheinbaum es maravilloso, otros ya están pensando en Monreal o en Adán Augusto y así, son las maravillas, ¿no? Y ellos pues se lo medio creen, el propio López Obrador pues no deja de ser una persona narcisista, pensando que lo que es su intuición es lo que vale y no hay escucha, no hay receptividad, no hay diálogo, no hay estas alternativas de propuestas que nosotros somos, pienso que el CNPM somos los únicos organización que yo sepa que tiene un proyecto que rompe esencialmente con el presidencialismo, con el capitalismo, con el centralismo y que propone organismos colegiados y de democracia directa y de revocación inmediata y sencilla de los delegados a los diferentes niveles. Entonces, pues yo pienso que estamos aprovechando esta coyuntura de la reforma electoral pues para ver sus limitaciones y para ver que es necesario un cambio más esencial de modelo, que es el que estamos proponiendo con la nueva Constitución Mexicana 2021. Bueno, dicho esto, abrimos el diálogo con los presentes aquí en la sala de Zoom. Invitamos a opinar, a participar con toda libertad. Quien quisiera tomar la palabra, al final le vamos a pedir otra vez a Carlos Román y a Jorge Luis que hagan sus conclusiones. Estaba hace un rato Miguel Ángel Contreras, pero creo que ya se le cayó la conexión. ¿Alguien de los que está presentes quiere opinar? O les pregunto yo, a mí me gustaría mucho la opinión de René, por ejemplo, de Luigi, de Otilia, de Felipe Ramírez, de Maricela Hernández, de Elisa Pérez, de Ángela, de Rubén Martínez. A ver, atrévanse. René, ¿qué opinas de todo esto? Y primero, buenas noches a todos y muchas gracias a Carlos y a Jorge Luis por sus exposiciones. Sin duda, yo creo que aclararon cosas interesantes que llaman la atención. Yo voy a hacer comentarios así de varias cosas que fui anotando y dando alguna opinión. Me parece muy relevante y muy importante lo que Carlos señaló respecto a la experiencia del Estado de México. Yo sí estoy de acuerdo en que los diputados se conviertan todos que sean elegidos por representación proporcional, sean pluris. Yo estoy de acuerdo con eso. Y yo creo que algo que en muchos lados del país se ha protestado y se ha criticado de esto es que no hacen campaña, que es un producto de la lista de las burocracias de los partidos, que es una crítica justa, porque finalmente así se deciden esas listas. Pero cuando
Se va a hacer que tengan que hacer campaña, que estén ubicados en los distritos, pero que el reparto sea por representación proporcional, me parece que es realmente una fórmula muy acertada. Entonces, sobre ese punto me parece muy importante que Carlos nos haya recordado el ejemplo del Estado de México, que creo que vale mucho la pena. Así era la Segundo, propuesta del PMT, ¿verdad? Esa era exactamente la propuesta. fíjate que no la recuerdo. Ahorita me puse a revisar si efectivamente era eso. La propuesta del PMT sí era efectivamente todo de representación proporcional, pero no me acuerdo el mecanismo concreto. Sí, era ese. Lo que Carlos ahorita nos dijo era un mecanismo ya más concreto de cómo hacen campaña, tienen contacto con la gente, pero su designación será resultado de la representación, del porcentaje que hayan obtenido con base en la mayor o menor votación que hayan obtenido. Segundo, ¿dónde se han originado, decía yo el otro día, dónde se han originado, a través de qué instituciones se han originado los principales problemas postelectorales? En los OPLES, en los institutos locales electorales. El caso de Puebla es más que evidente, y no es de esta última elección, cuando ganó Barbosa, bueno, la elección 2018 de Barbosa y la esposa de Moreno Valle. O sea, los problemas han sido realmente muy graves. ¿Qué ha pasado con muchas elecciones? La segunda elección de gobernador, después de la muerte de la gobernadora y su esposo, la llevó a cabo el INE a través de su junta local. Pero además, si nos ponemos a revisar, Hidalgo, Coahuila y muchos otros estados fueron elecciones organizadas por el INE a través de las juntas locales. No recuerdo conflictos postelectorales. Fíjense lo que son las cosas. O sea, realmente creo que el papel que han jugado las juntas locales del INE en los estados para organizar elecciones locales ha sido bueno. Por eso yo creo que tener juntas locales del INE y además los organismos públicos locales electorales, los OPLES, me parece una duplicidad terrible. Yo sí estoy mucho por la idea, y sí lo creo convencidamente, de que los OPLES debieran desaparecer y que las juntas locales del INE han mostrado eficiencia en el desarrollo limpio, tranquilo, pacífico de las elecciones, como en teoría deberían de ser. Entonces yo sí creo ese aspecto. Hay otro que me parece que es importante también reflexionarlo, que tiene que ver con la elección de consejeros y magistrados. Bueno, antes que eso, los tribunales electorales locales. Muchos de los temas, platicaba yo con un magistrado local acá, muchos de los temas que llegan a los tribunales electorales locales, cuando son resueltos de una u otra manera, el afectado inmediatamente recurre a sala regional y después incluso llegan hasta sala superior. Por lo tanto, uno diría, bueno, ¿qué sentido tienen los tribunales locales si finalmente el asunto termina llegando hasta instancias superiores? Pero me mostraron una lista enorme de situaciones bien locales, que incluso pasan hasta por cuestión de elección de juntas auxiliares y de, por ejemplo, en Tlaxcala, de elección de presidentes de comunidad, que son 400 además, etcétera, que esos temas pueden ser resueltos por los tribunales locales. Entonces, ahí sí me ha generado, con base en los datos, con base en la experiencia conocida, la diferencia entre la existencia de los tribunales locales electorales y los organismos públicos locales electorales. Estos segundos, yo soy de la idea que desaparezcan. Los primeros, tengo dudas al respecto. Tercero, la elección de consejeros y magistrados. Yo creo que más allá de si se va a hacer la propuesta que está ahí, bueno, parece una propuesta nada más, no le veo mucha viabilidad, ni creo que sea una propuesta muy atinada. Lo que sí creo es que estamos viviendo, porque independientemente de si esté de acuerdo o no, estamos viviendo consecuencias del mecanismo por el cual han sido designados algunos consejeros electorales del INE. Es terrible, en vez de ser árbitros se han convertido en actores políticos. Esa es la verdad. Tenemos claros los dos, el presidente y Murayama. Pero los demás también han sido electos por cuotas de partido. Esta es la verdad. Lo sabemos, conocemos sus trayectorias, etcétera. Entonces, creo que la clave está en que hay que modificar el procedimiento de elección de consejeros y de magistrados. Ese es el punto. No creo que el procedimiento más adecuado sea
el procedimiento de elección directa como se ha planteado. No lo creo, pero lo que sí quiero señalar es que el mecanismo actual por el cual están siendo designados, por más que quieran hacerlo transparente y todo eso, termina siendo resultado de cuotas de partido. Y comento también esto, sí es cierto, coincido plenamente con lo que han señalado del financiamiento a los partidos. Yo creo que se tiene que reducir ampliamente se tiene que reducir, porque finalmente han permitido la creación de burocracias que se quedan ahí, se apoderan, se convierten en oligarquías, como decía aquel teórico alemán, que controlan a los partidos y que ahí se quedan, porque finalmente es un buen negocio, tienen un salario más que bueno en muchos de esos casos. Creo que sí se tendría que reducir mucho el presupuesto. Y algo que, con esto termino, algo que a mí me llama mucho la atención, que no se toca, y lo estaba señalando alguien en términos de los derechos de la militancia, creo que fue Carlos, no me acuerdo, que es muy importante, es que no se toca nada en la ley de partidos. La ley de partidos existe, no tiene ni 10 años, o por ahí anda cerca de los 10 años, la ley de partidos políticos, pero realmente esa ley sirve nada más para que la utilicen los magistrados cuando hay algún problema que llega a esa instancia, pero realmente el que los militantes, simpatizantes o lo que quieran, los integrantes de los partidos la utilicen y puedan efectivamente hacerla valer a interior de sus partidos, no creo. O sea, por eso los problemas de elección de candidatos, por eso los problemas de elección de dirigencias en los partidos, que se han convertido realmente en problemas muy graves. Lo que llega a los tribunales es: afectaron mis derechos políticos electorales, yo tenía derecho a contender para esto, yo tenía derecho a ser postulado candidato. Vean si no, revisen la cantidad de temas que llegan a los tribunales y se centran mucho en estos, lo cual representa que a los partidos políticos no se les pone orden y esa ley no lo hizo. Yo con eso nada más y vuelvo a reconocer la exposición que nos han hecho, tú también, Marco. Gracias. Gracias, muchas gracias, René, muy interesante. Pues alguien más que quiera hacer uso de la palabra con este tema tan importante. ¿Quién se anima? Otilia, adelante, por favor. A ver si quiere mi micrófono, porque ya ves que a veces se pone rejego. Sí. Bueno, yo creo que hay avances, aunque yo no estoy de acuerdo con esto. Yo estaría de acuerdo con que cuando elijamos a alguien, sea alguien que conozcamos, a alguien cercano de nuestra comunidad, no a una persona o por el partido nos vayamos, porque nos pasa como en Sonora, que eligieron a Lili Telles y resulta que porque era de Morena, supongo yo, y a la hora de la hora, pues se pasó al otro partido, no sabemos quiénes son estas gentes, ni con qué nos vamos a encontrar. Si lo conocemos y son de nuestra comunidad, pues es mucho más fácil seleccionar, ya sabemos de qué pie cojean o qué tan buenos son, ¿no? Yo estaría de acuerdo con que desaparecieran los partidos, pero bueno, sí creo que hay algunos avances, no sé qué tan bien van a funcionar. Yo creo que hay que disminuir los diputados porque gastamos mucho dinero. Yo creo que no les tienen que dar nada a los partidos ni tendrían que existir para mí los partidos políticos. ¿Sí? Me parece también un avance que la elección de los consejeros se vaya a hacer por elección directa. Veremos qué resultado tenemos, porque a lo mejor tenemos el mismo resultado que hemos tenido con mucha gente, ¿no? Y ahí se están peleando cuotas de poder y no son gente, la mayoría de ellos, me parece que los diputados y los senadores no son gente que vayan a defender al pueblo, van a defender sus intereses. Y tendríamos que tener la seguridad de que son gente que defienden al pueblo, y esto no es cierto bajo esta forma de gobierno. Aunque puede que haya avances, que lo pondría yo un poco en duda, pues no estoy totalmente de acuerdo con todo esto. Sería todo. Muchas gracias. Gracias, Otilia. ¿Alguien más? Opinen ahora. Damos unos segundos para ver si se animan. No quieren opinar mucho. Casi siempre se opina de todas. Este tema
Incluso el número de personas que hoy se reunieron fue un poco menos que el que se reúnen en la mayoría. Pareciera que estas discusiones sobre los partidos políticos y las elecciones no son de mucho interés. Yo pensé que iba a haber más interés sobre este tema y más participación, más polémica. Pero bueno, nada más tenemos 2 participaciones hasta ahorita y no se ve que ninguno de los otros presentes quiera hacer expresión o preguntas. Desde luego que se vale preguntar, ¿eh? No tiene que ser opinión o crítica o análisis. Pues puede preguntar de lo que se dijo, de lo que dijeron cualquiera de las personas que ya hemos intervenido, pues se pueden hacer preguntas, comentarios, inquietudes. Como que veo a alguien ahí que se quiere animar, pero no se termina de animar. Sí, se terminó de animar. Adelante, Elisa. Buenas noches, pues la cuestión con los partidos es que hay mucha, digamos, descomposición, no hay definición ni de los principios como organizados en lo que quieren. Unos quieren, bueno, todos quieren el poder y el dinero, pero no tienen interés. Yo pienso en solucionar los problemas de las comunidades, del pueblo, de la sociedad. Entonces, me parece absurdo que, la verdad, que existan los partidos que manden a sus candidatos para que los representen o representen al partido, porque realmente no están representando al pueblo, y luego están adentro de las cámaras y todo es un interés personal de todos y cada uno de ellos. Y bueno, si hay personas con principios y si hay personas que defienden los derechos humanos y los derechos de los demás, sí existen, pero son muy pocos. Entonces, si se va a hacer una depuración de diputados, digamos, a 300, yo los dejaría a 2 por cada estado, si es que van a ser así, porque, pues, y 2 de los mejores, porque no están representando al pueblo en realidad, y entonces están representando a sus partidos, y es un montón de gente que gana muchísimo dinero en base a que no hacen nada. Entonces, bueno, me parecen inútiles y es mucha legislación para cuestiones inútiles. Yo le voy por el CNPM, que vamos por, digo, algo que viene para representarnos a todos. Es todo. Gracias, Elisa. Muy interesante también. Jesús Amosurrutia. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, yo creo que son 2 visiones. Uno, la visión de lo que estamos viviendo. Actualmente, pues claro que la mayor parte de las propuestas son adecuadas. O sea, hay que quitar tanta gente en las cámaras porque no sirven para nada. La mayor parte no hacen propuestas, simplemente están votando para un lado o para otro a donde les dicen sus corrientes. Ahora, desde el punto de vista lo que el Consejo Nacional busca, esto pues, no sirve para nada, los partidos no sirven para nada. La realidad es que mientras no logremos que la gente del pueblo participe desde sus localidades y sean las verdaderas voces, todo lo demás es estar bordando en el vacío. O sea, tenemos que lograr que el gobierno llegue a las localidades, o más bien que el gobierno nazca en las localidades, porque todo lo demás es siempre una élite la que gobierna y la que dirige. Entonces, eso tiene que acabarse. Y ahora, para acabar con eso, ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, necesitamos que las comunidades sean las que generan al gobierno, primera y segunda, que haya conciencia en esas localidades, o sea, que se den cuenta que somos el pueblo los que tenemos que mandar y tomar la responsabilidad
de lo que se tiene que hacer en este país y en el mundo entero, porque todo lo demás es, pues seguir con lo mismo que tenemos en la actualidad. ¿Qué tenemos en la actualidad? Dos grupos, el grupo gobierno y el grupo pueblo. Eso se tiene que acabar. Tenemos que llegar al grupo pueblo que gobierna. Mientras no logremos que las localidades, que la gente en los pueblos, en los barrios, se organice y sean quienes deciden lo que hay que hacer, entonces es muy difícil. Y sabemos que eso no es un proceso rápido, es un proceso que tenemos que sembrar y lograr que desde abajo, desde la raíz, se dé la fuerza que tiene el pueblo y la responsabilidad que debe tomar el pueblo para tomar sus propias decisiones. Y a mí no me gustaría que nadie viniera a decirme qué hacer en mi casa. Entonces, ¿por qué decido que a mi alrededor sí vengan a decirme qué hacer? No, tengo que ser yo, mi gente, mis alrededores, quienes decidamos lo que tenemos que hacer y a partir de ahí lo que tiene que hacer el municipio y a partir de ahí lo que tiene que hacer los estados y a partir de ahí lo que tiene que hacer la nación. Entonces, pero tenemos que trabajar para que realmente sean las raíces las que formen la estructura y no las ramas, porque las ramas, si no les das agua desde abajo, no sirven para nada, no hay ramas. Entonces, tenemos que sembrar, ese es nuestro trabajo es sembrar, sembrar y sembrar. Ese es mi punto de vista. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Tenemos tiempo para otro comentario o pregunta antes de cierre? Si no hay, vamos entonces a hacer el cierre. Le pedimos a Carlos Román, puedes tomar hasta 7 minutos, Carlos, para hacer tu cierre. Sí, gracias. Bueno, en resumidas cuentas, todas las diversas propuestas, naturaleza de las propuestas, todas son debatibles, pero me parece que sí es rescatable por varias razones que se expusieron y otras que por el tiempo no pudimos expresar. Sí es necesaria le llaman ahora a las leyes centralistas, le llaman a la nacionalización legislativa, la unificación de los órganos, que eso no implica que no vaya a haber representación en los estados. Y déjenme decirles, tampoco implica que los recursos se van a ahorrar al 100%. No, porque de todas maneras los procesos locales implican también un esfuerzo. Se va a disminuir, pero no al 100%, como aparenta hacer esta reforma. Va a haber gente que de todos modos tenga que hacer el trabajo de las elecciones locales, además de lo que tienen el INE o en su caso fuera el INEC. Estamos de acuerdo en la reducción de los diputados, pero no engañando, no señalando como objetivo o la contradicción del señalar que uno de los motivos de esta iniciativa es la inconformidad de la gente por la deslegitimización de los diputados plurinominados, de cargos plurinominales, sino las cosas por su nombre. Cambiando, no la lista, porque si la lista, si no hay una democracia interna en los partidos, esas listas van a ser designadas por los que gobiernan los partidos, que en general son oligarquías, plutocracias, yo le llamaría plutocracias, que usufructúan los recursos de los partidos a través de la permanencia en las direcciones. En consecuencia, por lo menos lo mínimo que podría señalarse, sí, el sistema híbrido que hay en el Estado de México es hacerlo por distritos, pero tomando en cuenta el mayor porcentaje que se logre en distrito por cada partido hasta su porcentaje, para que en este caso sea un híbrido distrital proporcional. Sí es posible, porque eso ya es una realidad. Y no las listas, porque las listas contradicen la deslegitimación de los diputados plurinominales, y además, si no hay democracia interna, pues obviamente no va a ser designado por la militancia ni por la ciudadanía, va a ser designado por las cúpulas.
Quiero señalar solamente que hay que seguir estudiando, mi estimado Zubiri, el artículo 41 en su fracción primera, tercer párrafo, porque ahí se señala en la actual constitución actual que debe de retomarse los derechos establecidos o el límite de los órganos del poder sobre los partidos, debe constreñirse a la constitución de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, y esa frase es desaparecida en la actual iniciativa. Incluso desaparece la fracción donde se señalan los fines de los partidos, de tal manera que incluso acota más la vida interna y los deja en un estado de aislamiento más profundo todavía a la vida interna de los partidos, lo cual es peligroso. En términos generales sería eso. Vemos con simpatía la reducción para reconducir los recursos públicos a la satisfacción de las necesidades de la población, la unificación de los órganos electorales, porque tal cual está por causa de la reforma de 2014, lo que hacen en los órganos locales en general es prácticamente de obedecer las órdenes verticales de Tlalpan, del INE. Eso ya está comprobado. Nuevamente replicar en los órganos, en los estados, la elección distrital, no por listas, y sí, por supuesto que sí, en la elección municipal, ser totalmente proporcional. Incluso otro vacío que hay son los órganos comunitarios, es decir, los copacis y los delegados deberán de estar contemplados aquí y señalar algunos de estos principios constitucionales, porque cada presidente municipal hace lo que quiere en los municipios, y al incluir a los órganos comunitarios se estaría incluso respetando la proporcionalidad, que sean órganos proporcionales, no del todo nada, que es otra de las iniciativas que nosotros propusimos y que fueron ninguneadas en la 60ª legislatura para la democracia comunitaria horizontal. En términos generales, es resumido así, es con beneplácito las dos principales reducción de prerrogativas a los partidos y la unificación de los órganos electorales para tener más recursos hacia la población, pero sí queda una deuda, un vacío hacia la militancia, hacia la ciudadanía, que es precisamente la democracia interna, en virtud de la disfuncionalidad de los partidos políticos y de la vigencia de la plutocracia, que son los que dominan la escena política nacional. Un reconocimiento a que se contempla las candidaturas internas dentro de la asignación proporcional en las diputaciones, que podría aplicarse no solamente a nivel federal, sino también a nivel local. Y me parece que ese es un avance que también hay que reconocer, que no está incluido en los objetivos de manera expresa, pero que sí, leyendo el articulado, es algo que hay que reconocer también de esta iniciativa. Es cuanto, mi estimado Marcos. Muchas gracias, Carlos. Interesante. Jorge Luis, ¿tú qué conclusión llegarías esta noche? Bueno, pues son muchas reflexiones las que hay para en 7 minutos tratar de resumirlas. Miren, los partidos políticos son entidades de interés público, son escuelas para formar ciudadanos, formar ciudadanía. Requieren obviamente de financiamiento público, por lo que ya dije. Si no hay financiamiento público, estamos condenando a que la inmensa mayoría de los mexicanos que tienen vocación política, pero que lamentablemente no cuentan con recursos económicos suficientes, porque están atendiendo otro tipo de necesidades personales y familiares y dejan sus actividades políticas en segundo plano, estamos condenando a que si negamos el financiamiento público, la política se haga cuestión aristocrática, nada más para unos cuantos, para los que tienen únicamente recursos y dinero. Y eso está mal, porque nos estaríamos alejando de un país democrático. Ahora bien, hay que establecer controles partidistas a favor de los militantes, carrera de partido, para que cualquier simpatizante encuentre en el partido político de su preferencia
su proyecto de vida personal y profesional, pero sobre todo adquiera los conocimientos, los valores, la formación teórica, científica, para poder ser un buen representante popular, un buen servidor público. Parte del desprestigio que hoy tenemos sobre los diputados, sobre los senadores, sobre los funcionarios públicos, se debe precisamente a eso, a que no se han preparado cuadros, y que muchos cuadros políticos que han llegado al poder pueden estar muy preparados, pueden ser muy tecnócratas, pero no tienen sensibilidad política. O, el sentido extremo, pueden tener toda la sensibilidad política, pero pueden llegar al púlpito del poder más alto de la nación y ser un ejemplo de desconocimiento, de ignorancia, de abuso de autoridad, de arbitrariedad, no de manera dolosa, sino precisamente por el desconocimiento a las cuestiones teóricas, a las cuestiones económicas, a las cuestiones de administración pública, que son importantes en la administración, en la gobernabilidad de un país, de un estado, de un municipio. Ahora bien, debemos también tomar en cuenta que México es un país complejo, una federación, 32 gobiernos locales, 2.451 gobiernos municipales, cientos de miles de comunidades, de unidades territoriales. Es obvio que se requiere encontrar formas de gobernabilidad, de legitimación, de participación ciudadana, que haga de la actividad política lo que aristotélicamente es un trabajo virtuoso al servicio de la polis, al servicio de la comunidad. E ir quitando esta imagen del chapulineo, esta imagen de aprovecharse de la situación, del partido político negocio, de la corrupción, de la descomposición política que lamentablemente nos encontramos. Y no en estos años, sino ya que hemos ido arrastrando durante sexenios, y cada vez, en vez de mejorar, parece que empeora cada vez más esto. Sí es importante una reforma, no se puede, si bien es cierto la reforma parte del oficialismo, por parte del presidente, no es una reforma que nace de la oposición, también es cierto que no por ese hecho se debe de rechazar, se debe de estar abierto a la discusión, a mejorar el proyecto. Yo sería de la idea de que cualquier resultado, cualquier discusión que se haga de una reforma política electoral no tenga como objetivo el 2024, sino que se haga una reforma con visión al 2030, 2036, donde se aborden temas que no se han tocado, donde se aborde la reelección, donde, ¿por qué no?, abordar el voto de los ministros religiosos, abordar el asunto del financiamiento del sistema de partidos, de agrupaciones, de asociaciones, abordar el tema de los espacios de radio y televisión, no solamente abordar el tema del voto electrónico, sino también de las redes sociales. Cuando se hizo la reforma electoral de 2007, tuvo dedicatoria a radio y televisión, pero todavía las redes sociales no aparecían. Las redes sociales son del 2010 hasta el día de la fecha. Entonces, sí se requiere regular nuevas problemáticas, las consultas. Las consultas tienen que ser legítimas, tienen que ser accesibles. No pueden ser tampoco consultas de una dudosa legitimidad que se hicieron en esta administración. Sí debe haber consultas organizadas por una autoridad electoral, ver la manera en que también haya legitimidad, haya confianza en el árbitro electoral. No podemos estar en una competencia electoral donde se dure del árbitro electoral. Eso no es sano para nuestra democracia. A título personal, veo muy mal la propuesta de que se elijan mediante voto a consejeros y más a los magistrados,
La cuestión de la judicatura, la cuestión de la justicia es una cuestión técnica, no es una cuestión política, ni mucho menos política partidista. Es una cuestión que requiere el conocimiento de normas jurídicas con toda la complejidad que implica entender la legalidad, los actos de autoridad. Entonces hay que ver maneras, discutir formas de legitimación para que todos en este juego democrático convivamos en paz, convivamos con los derechos de acceder a los espacios públicos y no estarnos peleando, ni insultando, ni denostando. Este país es de todos, izquierda, derecho, centro, arriba, abajo, de todos los grados, de todos los niveles. Todos tienen derecho a ejercer su voz, a respetar inclusive la forma de gobernar de quien es gobierno y también respetar la crítica de quien es oposición. Entonces, ese sería, digamos, a grosso modo, mis conclusiones. Y bueno, Marco, te agradezco la invitación. Quiero hacerte una pregunta. Sí. Es que me parece muy bien esto que dices de hay que abrirse a analizar la propuesta, no descartarla, y escuchar, ¿no? Y dialogar. ¿Qué opinas de lo inverso, que quienes hacen la propuesta, en este caso el gobierno federal o Morena, escuchen otras propuestas, digamos las del CNPM que estamos planteando? Tenemos un proyecto constitucional y a nosotros nos gustaría que se dialogara entre las dos propuestas, ¿no? De la propuesta que no sé si la recuerdas, que dijimos que haya delegados de las comunidades en la Asamblea Municipal, que el poder sea colegiado y así, ¿no? Esta propuesta, ¿crees que habría alguna receptividad en las altas esferas de la actual política para poder escuchar esta otra propuesta y refutarla en todo caso, ¿no? Existe algo que se llama parlamento abierto, donde deben converger, deben coincidir todas las voces, deben ser escuchadas todas las propuestas. Entre más propuestas haya, mejor. Discutir inclusive, ¿por qué no el sistema bicameral, como era la propuesta que he escuchado aquí del Partido Mexicano de los Trabajadores, ¿no? Estas estructuras de gobernabilidad son interesantes. El sistema de elección de lista tampoco hay que descalificarla, ¿no? Hay que estar abierto a reinventar el país, Claro. pero por eso digo, no lo podemos hacer con una visión del 2024. Hay que preparar la cancha 2030, 36, 42. Un proyecto de país. Para hacer un proyecto de país donde estemos incluidos todos y acabemos con los vicios que han lastimado la conciencia ciudadana. Claro que sí. Muchas gracias, Jorge Luis. Gracias a ti, al Consejo del Pueblo Mexicano. Muchas gracias. Vamos a escuchar una acotación que quiere hacer Jesús Amosurrutia y luego ya yo les digo algunas conclusiones mías. Jesús. Bueno, yo he escuchado la democratización. Yo creo que la única forma de democratizar las cámaras es que cada propuesta que haya de ley, de cambio, etcétera, etcétera, los diputados que representan a ciertos ciudadanos las presenten a esos ciudadanos, les expliquen de qué se trate y obtengan la decisión de los ciudadanos. Y entonces, con esa decisión, se vayan a la Cámara y tengan la decisión de la gente del pueblo, no del partido político, de la gente del pueblo. Y igualmente, cuando aprueben algo, vayan y le expliquen a los ciudadanos que representan por qué decidieron tal o cual cosa. Mientras tanto, no existe la democracia, es puro cuento, es infraestructura que no está sirviendo para hacer democracia, de una manera o de otra. Entonces, yo digo que eso es lo que nos está faltando, saber qué se va a decidir y saber qué se decidió y por qué. Entonces, a la gente del pueblo, porque los partidos pues pueden decidir lo que quieran, pero la gente no está sabiendo qué es lo que se está haciendo en las cámaras y simplemente vemos opiniones de un tipo y de otro. Yo me imagino, por ejemplo, lo de la reforma energética. Pues ¿a quién consultaron? ¿Verdad? Por más público que lo hayan hecho en medios, la realidad de las cosas es que jamás la gente tuvo la oportunidad de participar. Y
y de ahí se acogieron los traidores a la patria para decidir cosas que van en contra de la totalidad del país. Gracias. Sí, gracias, Jesús. También René quiere hacer otra acotación. Muy breve, nada más señalar que ya hay propuesta de reforma electoral del PT, del PRI y del PAN. Ya andan circulando otras 3 propuestas, además de la inicial. Solo eso, gracias. Sí, sí, gracias. También nosotros tenemos nuestra propuesta, pero pues no entra, no es tan fácil, ¿no? Que la consideren. Por cierto, bueno, quisiera decir como parte de mis conclusiones esta parte que dice Carlos Lomán de que los organismos electorales locales o estatales en realidad reproducían lo que hacía el INE o el IFE, ¿verdad? Y también pudiéramos decir que los gobernadores de los estados han sido históricamente pues supeditados al presidente. Los estados se han sometido, la federación además es la que capta todas las contribuciones fiscales y es la que reparte, entonces los gobernadores tienen que estar pues bien portados con el presidente para que no haya ningún recorte, ningún problema, e incluso al contrario, los consienta un poco, ¿verdad? Y luego los municipios reproducen eso, es decir, efectivamente nuestro país es federal desde 1857, pero ha sido centralista desde siempre, ¿no? Bueno, por lo menos desde la Nueva España. Antes de eso, en la época de los mexicas y las comunidades prehispánicas, los pueblos prehispánicos, estaría un poquito, habría caciques también, pero habría que discutirlo un poco más. Pero nuestro país ha sido centralista a pesar de la concepción federalista. Yo pienso que no por eso debiéramos abandonar el federalismo, o sea, luchar porque sea efectivamente federalista, que sea más colegiado en lugar de centralista. Es un riesgo irnos conformando con que, bueno, pues es centralista, hay que se centralice todo. Y entonces perderíamos pues esa idea federal, como sucede en algunos países, ¿no? En Chile o en Perú no hay estados, hay departamentos y los que aquí son gobernadores, pues allá son parte del gabinete del presidente de la República, ¿no? Como aquí era el departamento del Distrito Federal hace años. Entonces, la federación es una aspiración que se realice y por eso a mí se me dificulta aceptar que ya desaparezca toda la estructura electoral, que las organizaciones del Estado de Guerrero no las organicen los guerrerenses, sino como ocurrió recientemente con Macedonio, que no le tengo una simpatía personal, pero eso de que el INE diga desde la capital del país y en el Estado de Guerrero se debe elegir a una u otra persona, me pareció impropio y es centralista, ¿no? Que lo diga en todo caso los guerrerenses o en la organización electoral, digamos, del Estado de Guerrero, no el INE, no Lorenzo Córdoba, no Ciro Murayama. En fin, segundo aspecto, me parece que la propuesta de reforma, pues es una cosa suavecilla que no va a resolver los problemas esenciales. Los partidos políticos, con todo y que les reduzcan a la mitad de su presupuesto, pues son tantos millones de pesos que sigue siendo motivo de codicia estar manejando esas cantidades de dinero. Y no me parece bien que se les limite el acceso a la radio y la televisión. Yo creo que al contrario, eso se debe ampliar. Es interesante ver que el PRI, pues ya por ahí alguien lo pronosticaba, pues va a desaparecer, ¿no? Que con dificultad llegará a 2024. El PRD, pues a lo mejor no llega ni a 2024, por lo menos con algún mínimo de fuerza. El PAN pues representa un cierto sector y una cierta mentalidad que incluso comparte Zelensky, ahora que estaba viendo a Naya diciendo que Venezuela y los dictadores y Cuba y los dictadores, pues es cierta mentalidad mundial que hay, muy conservadora, ¿no? Y que ellos plantean que se plantea como democracia. Entonces, esa mentalidad la representa el PAN, ¿verdad? Y eso yo creo que va a mantenerse, pero también el PAN está, yo creo que en una de sus épocas peores que ha tenido en los últimos, pues desde la reforma del 79 hasta la fecha, yo creo que nunca el PAN había estado tan mal como está ahora, ¿no? Después del anayazo. El movimiento ciudadano parecía como que iba a recoger un poco esa parte ciudadana precisamente, un poco fresca, pero pues con los candidatos que ha tenido y que han ganado, que es
Alfaro en Jalisco, Samuel en Nuevo León, y luego el candidato que quiso poner en Quintana Roo, ¿no? ¿No? Ahorita se me va, Palazuelos, ¿no? Palazuelos, pues yo creo que ya también está quemado el Movimiento Ciudadano. Entonces, incluso Morena, pues está muy controvertido, muy quemado. Lo que pasa es que Morena, como partido, está muy desarticulado, muy destrozado. Lo que no está destrozado, y es el riesgo, es el partido amloísta, que no es exactamente Morena. Hay una fascinación y un gusto por tener un honor de estar con Obrador, y eso sí puede predominar. No pienso que con esta reforma electoral, como se está planeando, puede echarse otros 80 años de una especie de priismo que subsiste. La cultura priista, a pesar de que el PRI está a punto de desvanecerse, la cultura priista no está a punto de desvanecerse, como ya decía Jorge Luis, esa está subsistiendo. Y por eso nosotros pues vamos como en otro camino. Quiero decirles que estamos pensando en formar una Asamblea Política Nacional para septiembre de 2023. Estamos haciendo ahora consejos estatales y la idea es que haya consejos municipales, hay algunos consejos ya formados de colonia, de barrio, y entonces ir haciendo una estructura y hacer una campaña alternativa con estas ideas alternativas para 2024 y pretender, aunque no es fácil, establecer un autogobierno nacional en 2024 a través de asambleas comunitarias, asambleas municipales, asambleas estatales y asamblea nacional, con sus consejos y su coordinador general, y articulado con consejos técnico-temáticos, que actualmente son las secretarías de Estado, consejos gremiales, consejos sectoriales, y hacer un poder social, un poder popular. Y bueno, les quería yo, para terminar mi intervención, mencionar que el pasado 8 de mayo se formó el Consejo de la Ciudad de México, pequeño y todo, pero ya con esta idea de poder colegiado, de poder social, de poder popular. Y el 29 de mayo, que es domingo también, nos estaremos reuniendo por Zoom para el Estado de México, para ir haciendo eso, y tenemos así las fechas. El 18 de junio será en Tabasco, el 10 de julio en Tlaxcala, algunas serán por Zoom, otras por presencial, dependiendo de la cantidad de gente que se pudiera reunir presencialmente, ¿no? Luego sigue Jalisco, luego Yucatán, luego Hidalgo, y así tenemos hasta 2023-24, cada 3 semanas, una reunión para formar los consejos con los diferentes estados y ver si eso puede derivar en una asamblea política nacional, como un poder popular alternativo, en ciernes, obviamente, no todavía en consolidación, en septiembre de 2023, para entrar al 2024 con una perspectiva nacional distinta, que verdaderamente le dé un cambio a esta rebatinga de los partidos negocio y a esta denostación de unos con otros, para buscar un modelo de consenso, un modelo de diálogo y un modelo integrador de un poder social que pensamos que es perfectamente funcional. Algunas de las personas que vean este modelo quizá lo quieran pues desacreditar, como, ay, ¿cómo el pueblo va a autogobernarse? Bueno, pues mientras haya esta separación, como decía Jesús, entre gobernados y gobernantes, eso es lo que Hegel llamaba la enajenación, la escisión de los seres humanos. Entonces queremos la integración de todos en una comunión. Va a haber controversias, sí, pero ya no serán estas rebatingas y estos perversiones que hay. Controversias legítimas, sí, que haya, ¿no? Que haya diálogo, que con buena intención, como es lo que estamos haciendo hoy el día en esta sesión, que podemos intercambiar puntos de vista, pero no hay pues una intención de manipular, de descalificar, de señalar perversamente a nadie, ¿no? Entonces, pues ojalá y que esto pudiera tener alguna perspectiva. Les agradecemos mucho a nuestros invitados, a Carlos Lomán, a Jorge Luis Esquivel Zubiri, a todos los que participaron. Muy interesantes las participaciones de René Valdivieso desde Puebla, de Jesús Amos Urrutia desde Naucalpan, Estado de México, de Elisa Pérez desde Jalisco, y pues ya se integró también Jorge Humberto Fernández Arras, Luigi Alvarado desde el Estado de Hidalgo, Marisela Galloso, Rubén Martínez y Felipe Jesús Ramírez Guzmán también. Y muchas gracias a Pavel por el manejo del instrumental técnico para hacer esto posible.
Muchas gracias, Jorge Luis, muchas gracias, Carlos. Y nos vemos la próxima para hablar de producción de alimentos en tiempos de adversidad con Gabriel Santín. Muchas gracias. Un Buenas abrazo. noches y gracias. Que estén bien. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches.